acabo de encontrar la mejor posición en este lugar. Bueno, pues ahí está, más o menos. Voy a irme a cortar la barba, vean nomás. Me aparezco rabino yo. Ay. En un minuto empezamos. Pues acabo de dar el vínculo apenas, ya hay un buen número, ya hay 340. Yo creo que se van a ir integrando conforme vaya avanzando. ¿Cómo está el sonido? Supongo que está bien. No, todo el mundo está dando RT al vínculo, lo cual se los agradezco mucho. Sigue subiendo el número de gente conectada. Y ya, pues te estamos esperando un minutito, solamente un minuto nada más. No me acabo de acomodar. Ahí está. Ahí está. Trataremos de hacer lo menos de movimientos posibles. Está rara esta. O sale el copete, o sale el bigote, o sale la barba. Bueno, pues muy buenas noches. Son las 10 de la noche en punto y es ya el momento de empezar nuestra TweetCam de todos los miércoles. Hoy, miércoles 12 de septiembre, ya listos para iniciar. Hoy tuve un día, voy empezando en lo que se van integrando más compañeros y compañeras. Hoy tuve un día muy movido. Estuvo desde la mañana, me reuní con Valfre Vargas y Rosendo Marín para ver lo de la asamblea del 15 de septiembre en el Zócalo. Va bastante bien, la verdad. Va avanzando todo sin mayor contratiempo. A las 5 de la tarde se hará. Nosotros calculamos terminar 6:30, si mucho. Va a ser un evento muy puntual, una intervención de Valfre, de Rosendo, la mía que estoy trabajando, por eso les planteé que vieran el plan de San Luis, ya comentaré ahorita sobre él. Y después me fui con mi equipo, poco tarde llegué ahí rayando el caballo, y mucho más tarde llegué todavía con los bomberos que había acabado de llegar a las 12, llegué casi 20 para la 1, ahí platiqué con ellos, me encontré, están en huelga de hambre, ellos sostienen que son todo un comité ejecutivo que compitió contra el actual dirigente sindical, que todo parece indicar es un cacique ahí de los bomberos, y entonces en represalia los corrieron y ellos se duelen de que el gobierno del Distrito Federal se prestó para ello. Hablé con las autoridades del gobierno del Distrito Federal, la verdad es que el secretario de gobierno muy gentil, muy atento, me recibió de inmediato a pesar de no tener cita, me comentó que pues, ellos habían llegado con tanques de gas, que habían prendido fuego ahí, que lo habían controlado en una protesta, pero que era un asunto delicado, que ya no eran bomberos, que tenían un proceso en la Comisión de Honor y Justicia. Total que hay dos visiones totalmente encontradas de los bomberos y de las autoridades del gobierno del Distrito Federal. Me preocupa porque ellos llevan ya más de 10 días en huelga de hambre y sobre todo, más que los 10 días en huelga de hambre, está el tema de que el Estado Mayor Presidencial toma el control del Zócalo de la Ciudad de México y de que pues, los pueden lanzar hoy en la noche, mañana en la madrugada o la madrugada del 15 y entonces dejarlos en una condición pues complicada, ¿no? Puede haber una agresión hacia sus personas, claro, ellos están acostumbrados a enfrentar el fuego, que no es una cosa menor, pero de cualquier manera pues eso no quiere decir que a nadie le pueda gustar que el Estado Mayor llegue, te agrede, te agreda, te destruya tus cosas, te vote quién sabe dónde, o quizás hasta los presente al Ministerio Público inventándoles cargos. Entonces, yo creo que el tema es delicado, pues importante que hubiera una salida. La que ofrece el gobierno del Distrito Federal no es satisfactoria para los bomberos. Yo les planteé una posible salida, no hubo un punto de coincidencia. Tengo la impresión que los bomberos tienen la razón, la verdad sea dicha. Y bueno, pues el tema ahí me llevó buena parte de la tarde, porque además luego me agarró un diluvio ahí, luego me encontré a compañeros del ESME que estaban en una asamblea, quise yo acercarme cuando estaba ahí Martín Esparza, pero soltó el diluvio, ya no hubo chance, luego fui platicando con varios grupos, en fin, ha sido un día realmente complicado, realmente intenso, y bueno, pues ya estamos ahora con ustedes, ya con una buena asistencia que seguro irá mejorando aún más durante el transcurso de la charla, para platicar lo que pasó el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Después de que Andrés Manuel López Obrador estuvo planteando que iba a esperar a que el Tribunal Electoral determinara sobre las impugnaciones presentadas, era evidente lo que iba a suceder y finalmente el tribunal ratificó que Peña Nieto había ganado las elecciones.
no vieron ninguna irregularidad, no vieron la compra del voto, no vieron las empresas fantasmas, no vieron todas las tropelías que se hicieron, la parcialidad de los medios, las encuestas manipuladas durante todo el proceso electoral, todas las tropelías que hicieron, ¿no? Y entonces Andrés Manuel convocó el domingo 9 al Zócalo de la Ciudad de México a un meeting al cual yo estuve presente, asistí ahí, estuve muy atento a las intervenciones y al discurso que Andrés Manuel López Obrador hizo, y yo comparto con él de que la salida a la crisis que está viviendo el país, la solución desde nuestro punto de vista, reitero, ahí comparto con él, es por la vía pacífica. Yo sé que hay mucha gente, no mucha ni poca gente, que está planteando desesperada, irritada, de que no va a haber un cambio pacífico, de que tiene que ser por la vía de la violencia, pero la verdad es que ni es un planteamiento serio, son actos de desesperación o de bravuconería, pero no en realidad un sector de la población que esté preparado, que esté entrenando, que está comprando armamento, que está planteando toda una estrategia militar para ir ganando, que millones de personas pues se sumen a un proceso de revolución armada, que es lo que tendría que ser obligadamente para poder generar un cambio en el país. En realidad lo que están planteando, insisto, es un proceso de desesperación que está generando órale, ahí anda un ratón haciendo destrozos. Yo les decía lo que se necesita, lo que es necesario es un proceso pacífico, porque no es cierto que por la vía armada se pueda generar una... Perdón, un momento, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque estamos teniendo aquí un pequeño contratiempo. Perdón, un momento. Es que estoy en un lugar de visita y me ha llegado una invasión aquí que ha generado un pequeño disturbio que no me dejaba trabajar y aún no me deja. Bueno, les decía, estamos, perdón por todas las interrupciones, ya está a punto de terminar. Fue una manada de ratones y no un ratón solamente lo que llegó aquí, pero ya estamos a punto de resolver. Estamos a punto de resolver nada más ya todos estos contratiempos. Les decía yo, vuelvo a poner, perdón por la interrupción, no sucede esto, pues no alcancé a llegar a la casa, entonces aquí me prestaron un espacio y de repente fui invadido repentinamente. Ahora sí, les decía, este planteamiento de una vía armada, de una vía violenta, pues no tiene un sustento verdadero, ¿no? O sea, no está planteado, uno no dice así las cosas, no trabaja gritando que va a ser un proceso armado, se da de otra manera y no creo que nadie se esté planteando esta situación. Comparto con Andrés Manuel que esto generaría en realidad una situación de mayor violencia, de mayor dolor, de represión. El gobierno de facto primero o el gobierno que pretende imponerse intentaría utilizar pues, todos los recursos que tiene además para poder enfrentar una situación de esta naturaleza. Y creo que no sería evidentemente desfavorable. Yo creo que el cambio tiene que ser, insisto, entonces comparto por la vía pacífica. El problema está en cuál es la salida que se está dando. Se está repitiendo, desde mi punto de vista, con Andrés Manuel, una situación como la que se dio en 1988. En 1988 nosotros ganamos la presidencia de la República y Cuauhtémoc Cárdenas en 89 planteó su desconocimiento a Carlos Salinas de Gortari y su llamado a que, desde finales de 88, su llamado a que se generaría un proceso de construcción de un partido político que unificara todas las izquierdas del país y que generara un instrumento de organización y lucha de la gente, y se formó el PRD. Miles de hombres y mujeres participamos en ese esfuerzo y al final lo que dio como resultado fue que en 94 nos robaron la presidencia, en 94 perdimos, en 2000 volvimos a salir derrotados y fue hasta 2006 con Andrés Manuel López Obrador que tuvimos nuevamente oportunidad de ganar la presidencia de la República y nuevamente nos fue robado el triunfo. En 2012 se dio un resultado que pueden decir lo que quieran, que no ganamos, que no la robaron, que lo que sea, pero las irregularidades, las tropelías están plenamente documentadas y bajo ese esquema yo creo que está cerrada
la vía electoral para acceder a la presidencia de la República por la vía electoral. Está cancelada esta posibilidad porque nos pueden reconocer diputaciones, senadurías, gubernaturas, alcaldías, pero en la presidencia de la República se ha negado de manera sistemática y permanente a aceptar un resultado favorable a la izquierda. ¿Esto quiere decir que había que plantearse una vía armada para transformar las cosas? No, yo creo que tendríamos que generar un proceso, o como lo planteó Andrés Manuel, de desobediencia civil, que generara una fuerza popular tal que abriera la vía electoral para transformar, para poder acceder al poder por esta vía, o como yo lo he planteado, una rebelión popular pacífica que abriera esta vía. Sin embargo, Andrés Manuel, cuando plantea la desobediencia civil, no la plantea. ¿Qué es la desobediencia civil? La desobediencia civil es un proceso, pues como lo puse en algunos twitters, ustedes pueden checarlo de manera muy simple por internet en Google, lo que, ya se oscureció esto, que es el desorden, lo que les decía yo, ustedes lo pueden checar, y la desobediencia civil plantea el desacato a una norma jurídica, a un marco legal que tiene como finalidad cuestionar ese marco existente, cuestionar a la autoridad, reclamar un derecho legítimo, pero desconociendo el marco legal existente. Y puse el ejemplo de Gandhi. Gandhi caminó 300 kilómetros y se fue reuniendo gente en torno a él para llegar a la orilla del mar en la India, de unas cosas muy grandes, pero llegó a una zona salinera, porque el Imperio Británico tenía el monopolio de la sal del país. Controlaba muchas cosas, pero controlaba la sal era muy importante, la consumían todos los indios porque era necesario para conservar las cosas, ya que no había refrigeración. Era muy cara, los indios no podían procesar su propia sal, no podían tomar la sal y tenían además que pagar un impuesto muy grande. Gandhi toma un puño de sal como un acto de desobediencia civil, que es un acto ilegal por el marco existente en ese tiempo en la India como colonia del Imperio Británico, y eso hace que se genere una represión brutal. Más de 60,000 personas van a la cárcel, Gandhi incluido, y pasan 9 meses Gandhi en la cárcel. Pero eso sacude a la sociedad india, genera una demostración muy clara del absurdo del marco legal, del atropello, de la superexplotación que se daba sobre el pueblo indio, y en realidad fue el acto simbólico que abrió la puerta, el camino para lograr la independencia de la India. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la desobediencia civil tenía un objetivo: alcanzar la independencia de la India, y tenía en el camino formas de estar desacatando a la autoridad, de estar cuestionando a la autoridad, de estar desobedeciendo, como lo dice el propio término, los mandatos de la supuesta autoridad a la cual ya se estaba cuestionando sobre su legitimidad, sobre su validez, sobre su justicia, sobre los niveles de opresión que tenía sobre esa sociedad. Cuando Andrés Manuel plantea la desobediencia civil, pues no la plantea como una manera para llegar a un objetivo preciso. La plantea en abstracto. Dice, vamos a hacer desobediencia civil, pero no dice para qué, no plantea alguna ruta, no plantea una serie de iniciativas, deja en abstracto, por ejemplo, el tema de la reforma laboral, pues que sí que hay que rechazarla, pero no plantea algo puntual, y tampoco plantea que esa desobediencia civil tiene que lograr un objetivo. Sí, en cambio, plantea la construcción de Morena como partido. Aunque se va a hacer una consulta, es evidente que la determinación es que Morena sea un partido político. Están ya los documentos básicos, principios, programa, estatuto. Está generada una estructura de tal manera que es muy difícil pasar. Aunque se hace un llamado general, no es un llamado al pueblo de México, no es un llamado a los jóvenes, no es un llamado a los cuadros de izquierda, sino dice no, que no venga nadie de otro partido, no que sean los de Morena, no que sea la estructura. Yo tengo interés en participar en ese proyecto, ya lo dije, estoy pensando en Morena 1000, pero la manera en que está hecha la convocatoria y las condiciones que está planteado es como para que lo que está en Morena se siga quedando, y de manera vertical y autoritaria se designen las direcciones estatales, las direcciones municipales, la dirección nacional al propio dirigente de, en su momento, lo que será el partido Morena, porque yo creo que van a llegar a esa conclusión. Entonces, es una estructura cerrada, no es un proceso democrático, no se plantea que sea un instrumento de organización y lucha de la gente, y se plantea una salida organizativa a un problema político, porque está la desobediencia civil en abstracto, por un lado, y está
por el otro el planteamiento de un partido electoral, que va a ir por sección electoral, por distrito electoral, y que no está planteando, reitero, la organización y la lucha de la población, ni el partido como un instrumento de organización de esa lucha. Entonces, hay un error en el planteamiento, porque la desobediencia o la rebelión popular pacífica, que en términos yo creo que podrían ser sinónimos, no busca el objetivo obvio. ¿Cuál debería ser el objetivo obvio? El objetivo obvio debería ser lograr que Peña Nieto no tome protesta como presidente de la República, porque si hay un desconocimiento a su elección, tiene que haber una acción consecuente a ese desconocimiento, y esa acción consecuente es buscar que no tome protesta, generar toda la rebeldía pacífica o toda la desobediencia civil pacífica encaminada a que no tome protesta. ¿Por qué? Porque entre el día de hoy y el 1 de diciembre es el periodo de mayor debilidad de Enrique Peña Nieto. No tiene el poder, no tiene ningún instrumento, no tiene ningún botón de control sobre el gobierno del país, y Calderón pues ya va de salida y es de otro partido y estaría en una situación de difícil interés de generar una represión o de generar una respuesta sobre la desobediencia civil que se estuviera haciendo. Sobre todo, además, iba encaminada a que Peña Nieto no tome protesta. Entonces yo el primer error vacío que veo es que la desobediencia civil no está encaminada a un objetivo puntual y concreto. Ya no digamos de qué formas de desobediencia civil se está planteando. No hay, pueden generarse muchas ideas de desobediencia civil, no pagar las cuotas en las escuelas públicas porque la educación es pública y gratuita. Ese acto es ilegal, inclusive ni siquiera es legal. No estás ni siquiera desobedeciendo una norma establecida, sino estás exigiendo el respeto a una norma plenamente establecida. Es curioso, pero a lo mejor nuestra desobediencia civil sería una exigencia de un acatamiento absolutamente escrupuloso de la ley existente que no se respeta por las autoridades de este país y que se violentan los derechos de la gente de manera permanente. Entonces yo creo que la desobediencia, sea dentro del marco legal, que eso sería un poco paradójico, contradictorio, porque la desobediencia en sí misma es un desacato al marco legal existente, pero al margen de esto, la desobediencia tendrá que ir encaminada a ese objetivo, yo creo. O tendría que ir encaminada, en el menor de los casos, a que la reforma laboral no sea aprobada. Porque, como he insistido, la reforma laboral lo que busca es fundamentalmente outsourcing para todo el país. Esto es, que no tengas seguro social, que no tengas pensión, que no tengas jubilación, que no tengas aguinaldo, que no tengas vacaciones, que no tengas antigüedad. ¿Eso qué quiere decir? Que el más joven y el más viejo de este país, si sigue trabajando, nunca se podrá retirar, porque al no tener pensión, al no tener jubilación, pues trabajarás hasta el último día de tu vida sin posibilidad de retiro. Al no tener seguro social, ni siquiera tendrás cobertura médica. Al no estar obligados los patrones a pagar el seguro social desaparecería, y con ello desaparecería una de las estructuras de salud más fuertes, la más fuerte que hay en el país, la de mayor calidad, digan lo que digan, sobre todo en estructura de segundo y tercer nivel de atención médica. Desaparecería pues 300,000 trabajadores que actualmente están vigentes, más los decenas de miles que están pensionados y jubilados. Se perdería recursos cuantiosísimos que el país ha estado invirtiendo en ello, y se perdería un instrumento de redistribución de la riqueza como es la seguridad social, que permite atención médica de muy diverso nivel de especialización por igual, no importando cuál sea tu ingreso. Es una seguridad social como debe ser, solidaria. Se fueron sobre las pensiones, las privatizaron, las entregaron a los bancos extranjeros, pero quieren ahora entregar todo el sistema de salud de tal manera que solo quien tenga dinero pueda atenderse, y quien no tenga dinero pues está perdido porque no tendrá ninguna cobertura médica. Además de, insisto, no tener antigüedad, estarán pagándote por hora, 5 o 7 pesos la hora, algunos salarios mejor para otros niveles, pero solo el pago por hora, sin que tengas la seguridad de una jornada mínima de 8 horas, sin que tengas la seguridad de por lo menos 1 o 2 días de descanso, sin que tengas posibilidad de ninguna antigüedad. O sea, es una manera verdaderamente perversa, verdaderamente volver a la esclavitud, es
sin duda un trabajo esclavo el que se generaría, o volver al siglo XIX a principios del XX, donde llega una camioneta, a ver, quiero 20 trabajadores, me los llevo y adiós, al final se les paga las horas que trabajaron y hasta luego, y no nos vemos nunca más, y al día siguiente vuelvo a ir a ver qué trabajadores van a ingresar conmigo. O sea, la verdad es que sería verdaderamente infame. Estaríamos en una condición de superexplotación. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estoy planteando? Pues eso, que van la reforma laboral, que van a ponerle IVA a alimentos y medicinas, que van a seguir entregando el petróleo, que van a seguir con una serie de ofensivas contra el pueblo de México, y la desobediencia civil que Andrés Manuel planteó tampoco se propuso detener todas esas ofensivas que vienen contra la población del país. Simplemente se planteó nada. La verdad es que lo que se planteó Andrés Manuel es crear un partido para él ser candidato a la presidencia en el 2018, y eso es insustancial. Él puede ser candidato en el 2018 y en el 2024 y en el 2030, si así lo quiere y la vida le alcanza. Y si crea este partido que está pensando sea su instrumento para llegar a esa finalidad. Es legítimo, es un objetivo pues que no tiene ninguna discusión desde el punto de vista de su determinación política, pero que sí tiene, desde el punto de vista de lo que necesita el país, un cuestionamiento muy grande, porque él es el líder más importante de la izquierda en este momento, es el liderazgo más sólido que hay en el país, y que él esté pensando en su interés personal y no en lo que el país requiere es un hecho muy delicado. Yo creo que él tiene que rectificar y tiene que plantearse que todas las medidas van encaminadas a que Peña Nieto no tome protesta, o en su defecto a que si toma protesta se logre la renuncia de él en los 2 primeros años como máximo, para que se vean obligados a convocar elecciones extraordinarias y él jugar en esas elecciones extraordinarias. Y entonces ya un partido surgido de ese proceso de rebelión o desobediencia civil, como él lo llama, de ese proceso de lucha social y de lucha política para abrir los cauces a que se respete el voto de la gente, a que se respete el voto en la presidencia de la República si es hacia un candidato o candidata de la izquierda, pues tendría un sentido. Estaríamos planteándonos muy claro una ruta, estaríamos planteándonos muy claro una serie de objetivos y estaríamos evidentemente construyendo una iniciativa de lucha muy seria para la gente, para la población del país, para resistir la ofensiva, para en su momento pasar a la ofensiva nosotros mismos y para imponer las condiciones favorables a la mayoría de la población. Yo creo que ninguna de estas cosas está planteada. Ninguno de estos objetivos ha sido delineado en los comentarios que se hicieron, y sí, por otra parte, tenemos el grave problema de la confusión que ha generado esta determinación. La gente del PRD dice, bueno, no se va a desfondar el PRD, PT y Movimiento Ciudadano dijeron, pues podemos dar el registro para que se cree el nuevo partido, y Andrés Manuel dijo, no lo quiero. Inclusive acaba de hacer un pronunciamiento para los delegados de Morena en el sentido de que sean muy cuidadosos de quién van a elegir. Ya la estructura prácticamente no permite la entrada de nadie, pero aún así hace un llamado en este sentido. O sea, no es pues ni un partido abierto, ni un proceso democrático, ni un instrumento de lucha de la gente, y mucho menos va por delante, lo que yo he insistido, la desobediencia civil, como lo llama, la rebelión popular pacífica encaminada al objetivo que estoy planteando. Por si esto no fuera suficiente, yo les pedí que leyeran el Plan de San Luis, porque he estado revisé los sentimientos de la nación, he estado revisando diversos documentos y me encontré muy impresionado con las 2 primeras cuartillas del Plan de San Luis emitido por Madero. Inclusive en internet ustedes pueden encontrar una versión mecanográfica del documento original, que lamentablemente no está completo. No sé por qué la última cuartilla y media no está en esa versión original, quizás se perdió en algún momento el camino, y están a mano los señalamientos, las modificaciones, las tachonaduras que el propio Francisco Madero hizo, y la Cámara de Diputados en su biblioteca virtual tiene el documento completo, ahí lo pueden revisar hasta sus últimos detalles. Y a mí no me dejó de impresionar varias cosas. Primero, Madero dice que hay momentos en que un pueblo tiene que hacer los mayores sacrificios porque es necesario para su libertad y para sus objetivos pues fundamentales de justicia e igualdad. Segundo, hace un análisis impresionante de la sociedad porfiriana
que pareciera está hablando del México actual. Dice, hubo elecciones fraudulentas, hubo irregularidades muy serias, los cargos se utilizan para enriquecerse al cobijo del poder, las concesiones se dan a los amigos y a la gente cercana para hacer negocio, la justicia es una simulación, se vive una paz que se paga muy cara porque va contra la dignidad, contra la integridad, contra el valor fundamental del ser humano. Yo diría que en este momento inclusive ni esa paz se tiene, con la militarización y con el territorio nacional completamente ensangrentado. Plantea que las cámaras están totalmente subordinadas al Ejecutivo, que las autoridades estatales surgen bajo la designación del Ejecutivo. Aquí podría haber en eso alguna variante, pero así era en el régimen del PRI y hay más o menos variantes en términos generales, con excepciones, todo lo que quieran. Pero en esencia lo que plantea es fundamentalmente lo mismo. Inclusive hay una parte donde dice, Porfirio Díaz presidente, bueno, pues llegó ahí en un proceso electoral tuerto, chueco, derecho, pero Porfirio Díaz presidente electo, el que va a entrar después, ese es un usurpador, no lo reconozco, me encarceló, generó una represión brutal, se burló de la voluntad popular, se burló del proceso electoral. Nosotros sabíamos que iba a ser así, que íbamos a una contienda muy desigual, pero aún así hicimos todo para que se respetara el voto, acudimos a la Cámara de Diputados con todos los agravios, sabiendo que era un órgano subordinado al Ejecutivo, y la Cámara se burló, ratificó los agravios, o sea, cualquier similitud con el tribunal es pura coincidencia, y una parte genial, donde dice Madero, no sería hombre si no asumiera que tengo la obligación de convocar a una revolución para deponer a las autoridades ilegales que están mancillando a la voluntad popular, que están atropellando la decisión del pueblo, y convoca el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Yo qué diría frente a este llamamiento del Plan de San Luis traído a la actualidad? En vez de decir Porfirio Díaz, es el PRIAN el que mantiene el poder bajo todo tipo de tropelías, todo lo demás es así, hacen negocios al cobijo del poder, atropellan, violentan, la justicia es una simulación, las cámaras están subordinadas al Ejecutivo en su mayoría, aunque por ejemplo la pasada legislatura habíamos voces ahí que hacíamos nuestra labor de oposición, fuimos vituperados, desvirtuados, acosados, denostados, y la mayoría estuvo todo el tiempo inclinando las cosas en favor del Ejecutivo. Nosotros logramos parar la Ley sobre Seguridad Nacional y la reforma laboral, cada vez me enorgullezco más de ello, pero eso no quita que las cámaras estuvieran subordinadas al Ejecutivo, y más lo estarán en el caso de Peña Nieto, si es que lo dejamos llegar. Entonces, todo el diagnóstico es igual, y yo diría nada más que en vez de llamar al 20 de noviembre a las 6 de la tarde a una revolución armada, nosotros deberíamos llamar a una serie de movilizaciones de desobediencia civil o de rebelión popular pacífica encaminadas a parar todo este tipo de atropellos que se han venido dando de manera sistemática y permanente. Entonces, nosotros vamos a hacer este 15 de septiembre a las 5 de la tarde en el Zócalo, en el Ánimo, en la Asamblea Nacional por la Independencia de México, vamos a hacer un llamado a movilizaciones puntuales hacia la Cámara de Diputados, que es donde va a iniciar el proceso de discusión de la reforma laboral, y pues vamos a ver cuánta gente llega. Esperamos que llegue mucha, esperamos que lleguen sindicatos, esperamos que lleguen gente que esté haciendo conciencia de esto, con la finalidad de presionar para que sea detenido ese proceso, se ha rechazado esta idea de volver a la esclavitud en pleno siglo XXI, porque de verdad no exagero nada cuando se plantea esto, y de ahí se planteará, dependiendo de lo que suceda, si aprueban la reforma laboral, nosotros estaríamos en la determinación de llamar a una serie de medidas duras de desobediencia civil que vayan fortaleciendo la posición del pueblo encaminado a enfrentar todo este tipo de atropellos, y que tendrá como objetivo final que Peña Nieto se vaya, que Peña Nieto sea removido de la responsabilidad que de manera ilegítima y con múltiples ilegalidades está pretendiendo acceder a ella. Yo he insistido que una fórmula que quiero hoy comentar con algunos elementos más que he valorado, puede ser que nosotros determináramos un día, a partir del 1 de octubre, no estoy diciendo que eso va a ser, el 1 de octubre nadie sale de su casa, nadie va al trabajo, nadie va a la escuela, nadie sale a comprar, nadie ve televisión. Ese fue un primer planteamiento que yo hice. Eso si lo hace 5, 10, 15, 20 días, no hay gobierno que lo aguante, o sea, se van, o sea,
es un golpe que hay nada que boicot, nada que no pague impuestos, nada, es todo. Es una desobediencia en todos los planos, en todos los sentidos, que además demuestra el poder del pueblo, que por supuesto tendría que hacer un esfuerzo, como el propio Madero dice, es un momento de esfuerzo, de sacrificio del pueblo, pero que no sería violento, que no generaría una confrontación armada, que no generaría actos de tensión entre diferentes fuerzas, sino simplemente sería una desobediencia absoluta, una desobediencia total. Y nosotros estaríamos también planteando un complemento ahora a esta idea. Este complemento es que puede ser que salgas, pero en tu colonia, a determinada hora de la tarde, a una asamblea popular, donde se estaría informando día con día el avance de los acontecimientos, el alcance de la medida, la profundidad que está logrando, y que además serviría para que haya solidaridad entre los miembros de la colonia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues gente, por ejemplo, que le empiece a escasear alimento y que tenga hijos pequeños, pues ahí la misma comunidad haría para que tuvieran pues el alimento básico la gente, y que pudiera evitarse pues que pasaran sacrificios mayores. O sea, permitiría solidaridad, permitiría comunicación, permitiría valoración y evitaría los rumores, evitaría los comentarios insidiosos, generaría una serie de cosas que tendrían al final pues un resultado positivo de ir aumentando la cohesión y de ir generando una mayor claridad de la fuerza de la medida que se está obteniendo. Yo creo que así como yo he estado madurando las cosas y he estado viendo la forma en que puede ir esta idea tomando fuerza, todos podríamos ir pensando esa medida u otras medidas, pero que fueran verdaderas desobediencia, actos verdaderamente que estuvieran cuestionando el estado de cosas existentes, que fueran pacíficas y que pusieran el dedo en el cuestionamiento a la autoridad que se pretende imponer. O sea, hay muchísimas maneras que se pueden instrumentar, pero el problema es que haya decisión para hacerla, porque, como se dice, estamos en las marchas y las marchas y las más marchas, estamos en los mensajes y más mensajes, estamos hablando de que hay que hacer boicot a todos los productos prácticamente habidos y por haber, estamos hablando de que no hay que pagar impuestos, estamos hablando de una serie de cosas que en realidad no tienen posibilidad de concreción, muchas de ellas. Por ejemplo, el no pago de impuestos, en la medida que sales a comprar cosas pagas el IVA, en la medida que trabajas pagas el impuesto sobre el producto de la renta, en la medida que estás teniendo actividades de muy diverso tipo, pues hay impuestos que simplemente no puedes dejar de pagar. En el hecho del boicot, pues es exactamente lo mismo. En la medida que tú pretendes prácticamente todos los artículos no comprarlos, pues la gente acaba comprándolos, acaba comprando en los almacenes, acaba comprando en tiendas, acaba comprando cosas, y es muy difícil que la gente deje de consumir lo que habitualmente está acostumbrado a llevar a la casa. Entonces se requiere de toda una serie de medidas pues mucho más enérgicas, mucho más colectivas, mucho más de fondo, como es lo que estoy planteando. Ahí es un boicot parejito a todos los productos. Es una manera de rechazar prácticamente todos los productos, prácticamente toda la actividad productiva, prácticamente toda la actividad comercial, y es una demostración de poder que simplemente no se ha generado en el país. Y no se trata de hacer de que sean cosas nuevas, porque también podría de repente la gente salir a la calle en masa, en todas las plazas públicas, en todos los lugares del país, en todos los centros de actividad, y si se hiciera un solo día en todo el país, en todos los gente, todo mundo con una movilización de millones de personas, pues también podría tener, quizás no en un día, pero sí en varios días, pues la misma contundencia que si se queda en casa. O sea, no es un problema de forma, sino es un problema de que al final la población se determine a tomar las medidas necesarias para rechazar a las autoridades que de facto que hay y a las que pretenden imponer. Es un golpe
totalmente determinante y que no implica más medidas después, sino que ya una vez que el pueblo probó su poder, pues entonces exige toda una serie de instrumentos para que no se vea obligado a volver a tomar medidas de este tipo. Se introducen medidas de revocación del mandato, se introducen medidas de claridad del manejo de las cuentas, se introduce revocación del mandato es fundamental, porque si tú lo pones, tú lo quitas, desde un alcalde, un gobernador, un diputado, un senador, un presidente de la República. Se introducen instrumentos de participación popular importante y decisiva en la vida pública del país. Se revisa el sistema político, se revisa el sistema de representación. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas que tendrían que ser que tendrían que surgir de un Congreso constituyente, sin duda un Congreso producto de una gran desobediencia civil o de una gran rebelión popular pacífica que generara como resultado estos objetivos. Hoy he hecho un esfuerzo grande de concentración, como pueden ver, porque se ha sido complicado, pero bueno, de todos modos creo que he estado planteando lo fundamental y en ese marco yo insistiría en que no es un problema de diferencia personal con Andrés Manuel. Yo lo voy a seguir apoyando al margen de las cosas en las que yo no tengo coincidencia, pero creo que por primera vez, desde que hemos trabajado muchos años juntos, por primera vez estamos en una posición de diferente visión. Ya veníamos desde el proceso electoral manteniendo percepciones importantes, puntos de diferencia, pero yo decidí plantear y plantarme muy claro en los puntos de vista con claridad que yo no coincidía y decir de todos modos, para mí es muy importante que ganemos, es muy importante que él encabece el gobierno, creo que puede ser quien impulse las transformaciones que el país necesita con la participación popular desde abajo, y lo apoyé con todo a la presidencia de la República. De hecho, platicaba, yo estuve en el equipo de Mancera de campaña y a pesar de eso me fui mucho tiempo a recorrer el país porque iba muy bien la campaña del Distrito Federal y estuve apoyando donde yo consideraba que había que meter mayor trabajo y donde además estaba yo siendo invitado a dar charlas de muy diverso tipo, y toda la gente que me escuchó le consta todo lo que estuve haciendo en favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Pero en este momento, plantearse dentro de 6 años, ahora sí vamos a estar mejor organizados, lo mismo que se dijo en el 2006, ahora sí vamos a tener nuestra estructura electoral, ahora no solo será la estructura, sino vamos a tener nuestro propio partido, porque estos partidos no han estado a la altura de las circunstancias, pues me parece que es negar que hay un obstáculo, por decirlo menos, para que lleguemos a la presidencia por la vía electoral. O dicho de manera más clara, sin eufemismos, hay la determinación de que la izquierda no llegue a la presidencia de la República aunque gane. Que las veces que gane se va a hacer trampa, se va a defraudar, no se va a reconocer, se va a pasar por encima de la voluntad popular, y eso no puede ser. Nosotros no podemos ser peleles, no podemos ser los payasos del sistema electoral donde solo nos van a reconocer todos los triunfos excepto el más importante, que es el cargo para encabezar los destinos de este país. Y en ese sentido nosotros estamos obligados, me parece, a comentarlo con la gente y a convocar a la gente para que abramos ese camino, para que quitemos ese obstáculo y para que el cambio pueda ser por la vía pacífica, porque contrario a lo que hace rato yo comentaba y mucha gente plantea, yo soy como Andrés Manuel en esto, un convencido de que debe ser la vía pacífica. Estoy perfectamente consciente de que nosotros tenemos que lograr el reto de hacer la primera revolución pacífica del siglo XXI, así como hicimos la primera revolución del siglo XX, la revolución de 1910, fue la primera de todo el mundo. Nosotros podemos lograr la revolución pacífica en pleno siglo XXI, porque es un asunto de conciencia, es un asunto de politización, es un asunto que somos 110 millones de mexicanos, no puede ser que un puñado de canallas puedan más que esa cantidad de personas, y yo estoy absolutamente cierto de que no es un asunto sencillo, pero que para que empiece al margen de su complejidad a poderse desarrollar, nosotros tenemos que
creer que podemos hacerlo. Porque si nosotros decimos, no, no se puede esto, no se puede el otro, no se puede alcanzar, no se puede lograr, no es posible cuestionar, no es posible quitar, no es posible criticar. Bueno, pues entonces no es posible porque nosotros nos derrotamos desde un principio. Nosotros tenemos que construir una cultura democrática, tenemos que verdaderamente crear una democracia en nuestro país. Y eso quiere decir no solamente frente al poder, sino frente a nuestros propios partidos, frente a nuestras propias formas de organización, frente a nuestros propios espacios de participación, tiene que ser democrático. Me lo decía en Guadalajara un empresario, no puedes tú crear un país democrático con partidos antidemocráticos, con partidos burocráticos, con partidos pervertidos, con partidos distorsionados de su objetivo. Bueno, si tú te planteas la creación de un nuevo partido como la solución al problema, ya dije, esa no es la solución. Pero además si ese partido ya tiene una estructura burocrática, ya tiene una definición, ya tiene los dirigentes y solo vas a formalizar esas cosas y vas a decidir que sea un compañero, por valioso y talentoso que sea, el que decida sobre todos los asuntos, pues no vas a construir una sociedad democrática porque no tienes un partido democrático y porque no estás tomando los pasos y las medidas necesarias para impulsar ese proceso verdaderamente desde tu propio instrumento de lucha que es el partido que estás creando. Entonces, tiene varios problemas la iniciativa planteada. Tiene el problema de que no va por delante la desobediencia civil, o como yo insisto, la rebelión popular pacífica, de que no tiene objetivo esa desobediencia civil, de que estás planteándote un partido como en 1989 y que además, por si no fuera suficiente ese partido, no lo estás planteando como un instrumento de lucha de la población, no lo estás planteando como un partido no solo electoral y que vaya más allá de lo electoral y encima de todo estás planteando que un dirigente sea el que decida las maneras, la estructura, los dirigentes, las formas, la dirección, la candidatura que ese partido va a tener. Y reitero, no tiene que ver con este último aspecto que estoy comentando de la candidatura, porque Andrés Manuel, como ya lo dije, puede ser candidato en el 2018, en el 2024, en el 2030 y en el 2036. Eso es insustancial. Lo que es verdaderamente importante es todas las medidas encaminadas a lograr la transformación del país antes del 2018. Yo no pienso esperar al 2018 para que si ganamos nos vuelvan a robar la presidencia o volvamos a decir, ahora sí, dentro de 6 años nos vamos en el 2024, ahora sí de veras que nos vamos a organizar bien. Pues sí fue lo que se dijo en el 2012, digo en el 2006, y otra vez nos volvieron a hacer tontería y media y entonces el partido lo va a resolver. No, no es el partido. No es una medida organizativa, perdón que parezca reiterativo, pero no es una medida organizativa lo que va a resolver un problema político. Ningún problema político se resuelve con asuntos organizativos, y mucho menos se resuelve con estructuras electorales. O sea, tú vas a generar cuadros de lucha sólidos que sean muy difíciles de comprar si son forjados en la lucha, en el compromiso con el pueblo, en la participación, si además tienen formación, si además les das capacitación, si además los haces conocer la historia del país, si además los das elementos, si además haces crecer su nivel de conciencia, que sobre todo se crece más que en la formación. Miren, yo tengo una formación muy sólida, la verdad, aunque parezca pedante que lo diga, universitaria, muy sólida. Pero si algo me ha dado solidez, es la lucha política, es la lucha social, es el compromiso con la gente. Eso te hace crecer, eso te hace hermanarte, eso te genera amistades, eso te genera lazos de generosidad, de intensidad. Es como un viaje, cualquiera que haya viajado. Fíjense, es un buen ejemplo, yo espero que todo el mundo haya viajado y que no haya viajado, hágalo. En un viaje tú tienes un nivel de percepción y de sensibilidad mucho más intensa. Estás más atento a los detalles, estás más atento a las cosas, es más intenso lo que vives. En un tiempo corto, 5 días, 8 días, 10 días, 2 semanas, puedes vivir cosas muy fuertes porque en un viaje tú andas con otro nivel de sensibilidad y de percepción y de apertura y de intensidad. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado esto, sobre todo si viaja mucho. Pero en general si viaja, si disfruta de viajar, si gusta de esta forma de aprender, que además es una forma de aprendizaje muy intenso. La lucha es eso. Tú puedes leer mucho, puedes analizar, puedes discutir, es como teoría, pero en la práctica, la intensidad de todo, la adrenalina, la presión, la tensión, el objetivo, la lucha misma te despierta, te hace más sensible, te hace ganar en experiencia, te hace ganar en seguridad, te hace ganar en profundidad.
¿Quiere decir eso que los grandes luchadores no son corrompibles, no pueden ser vendidos, no pueden ser comprados, no pueden ser doblados? No se pueden, pero es mucho más difícil porque tienen un proceso de formación mucho más sólida que hace complicado que te acabes doblando por nada. Mientras que una gente que solo está trabajando cosas electorales, con el envilecimiento que hay de la actividad electoral, que tienes que pagar para que cuide una casilla, que tienes que pagar para que haga una tarea electoral, para que vaya a convencer gente, para que vaya a recordarle que tiene que ir a votar, por decirlo suave, para que vaya a pregar un cartel, para que vaya a hacer una propaganda, para que vaya a hacer una pinta, que ya prácticamente no se hacen. Bueno, pues es un problema de dinero. Quien llegue y le da más dinero, pues acaba volteándotelos. No es una gente con convicción, no es una gente con claridad, no es una gente comprometida. Entonces, yo creo que nosotros, además, en el momento que vivimos, estamos obligados a hacer ese proceso de lucha social, de lucha política, encaminada a esa profunda transformación, encaminada a su nivel de politización, a un crecimiento que como pueblo tenemos que llevar a cabo y que es necesario para mejoría de todos. Porque además, hasta yo que tengo posiciones muy radicales, no tengo ninguna intención de fastidiar a un sector especial de la población. Yo creo que podemos construir un régimen donde haya empresarios, donde haya productores, donde haya comerciantes, donde haya todos los sectores, pero que haya una redistribución de la riqueza justa, que haya posibilidades de acceso a salud para todos, de calidad, de primerísima calidad, de seguridad social, acceso a educación, acceso a vivienda, acceso a alimentación, acceso a un empleo bien pagado, con prestaciones mucho más amplias que las de la ley. Yo creo que debemos aumentar las prestaciones en vez de irnos para atrás. O sea, resulta que en pleno siglo XXI vamos a volver a épocas verdaderamente atroces de explotación. Pues eso es un despropósito. El objetivo de la humanidad es mejorar sus condiciones de vida, no empeorarlas, hacer feliz a la gente, darle lo mayor de satisfactores y los básicos obligadamente. Entonces, ese es el tipo de sociedad en que estamos pensando. Y si es necesario que tengamos que hacer un esfuerzo, una serie de sacrificios para poder lograr ese objetivo, pues me parece que ese es el camino. Andrés Manuel decía en el meeting, dijo muchas cosas. Dijo, por ejemplo, que deberíamos ser desobediencia civil sin afectar a terceros. Eso sí me parece el colmo del absurdo. O sea, pues no estás buscando afectar a terceros, pero concederle a la derecha ese tema es descalificarse a sí mismo y descalificar todo lo que ha hecho en los últimos años. Es un error gravísimo esa aseveración que él hizo. Pero hizo una más. Dijo que ningún líder tiene derecho a poner en peligro la vida de la gente. Y yo le digo que no ha habido un solo forjador de nuestra patria que no se haya jugado la vida él por delante y no haya ido con su pueblo a jugarse. Todo por la transformación, por la independencia, por la restauración de la República, por la revolución social necesaria que era importante llevar a cabo. ¿Quiere decir esto que yo estoy pensando arriesgar a la gente y que se juegue la vida? No, yo no quiero ni un mártir, no quiero ni un héroe, no quisiera que haya nada de violencia, yo quisiera que lográramos la transformación pacífica, ojalá fuera un problema de razón que nos pudiéramos hablar con los priistas, con los panistas y les dijéramos, oigan, ¿qué no se dan cuenta de lo que sufre el pueblo? ¿Qué no se dan cuenta de la injusticia, de la desigualdad, de la impunidad, de la corrupción, de la simulación, del hambre, de la desesperanza? Hombre, que no tienen conciencia sobre estos temas y que ellos dijeran, caray, tienen ustedes razón, yo creo que tenemos que impulsar una serie de medidas encaminadas a transformar todo esto. Qué bonito sería, qué sociedad más madura y más sensata, que fuera un problema de argumentación y de razones. No lo es. Yo di en la Cámara de Diputados desde la tribuna muchísimas razones, muchísimos argumentos, muchísimos elementos y perdía las votaciones de la manera más cínica, sabiendo que la inmensa mayoría de sus diputados estaban votando en contra de su conciencia, en contra de su sensibilidad, en contra de lo que pensaban, en contra de lo que estaban escuchando y que ellos pensaban que tenía que ser. Más de uno me dijo en más de una ocasión que yo tenía razón, no por un tema de ego, sino por un tema de que cumplía un papel en esa legislatura de estar defendiendo los derechos del pueblo. A veces se coincidía, a veces se coincidía en mayor medida, a veces en menor medida, pero nadie me llamó nunca tramposo, nadie me llamó nunca demagogo, porque nunca estuve haciendo un planteamiento de ese tipo. Entonces no es un problema de razón, no es un problema de que tengas que convencer al adversario de que le está haciendo mal al país, es un problema de intereses, es un problema de que un pequeño grupo de poderosos
imponen su decisión, imponen sus intereses y sacrifican al pueblo completo. Y esto no puede seguir siendo así, porque somos un país muy poderoso, somos la 13ª economía del mundo, a pesar de los desgobiernos infames que hemos tenido en los últimos años. Si nosotros tuviéramos una posibilidad de desarrollo para todos, con educación, salud, alimentación, vivienda y trabajo bien pagado, seríamos una de las primerísimas potencias del mundo, tendríamos altísimos niveles de vida para toda la gente, generaríamos oportunidades para todo el mundo y yo francamente creo que la gente sería feliz. Claro, habrá quien sería infeliz porque piensa que debe ser lacio en vez de chino, o chino en vez de lacio, el ser humano es complicado, pero tendría los mínimos necesarios, no estaría batallando, no estaría sufriendo, más deberíamos disminuir las jornadas de trabajo, haya maquinaria y equipo suficiente para que la gente trabaje 4 o 5 horas al día en vez de las 8, pueda dedicar más tiempo al ocio, pueda dedicar más tiempo a la familia, pueda dedicar más tiempo a leer, a ir al cine, a salir al parque, a caminar, a andar en bicicleta, a platicar con sus amigos, a platicar con sus amigas, a convivir, a hacer lo que le pegue, a hacer lo que le pegue la gana, a darle gusto al gusto, a hacer lo que le pegue la gana, que le fuera ampliamente satisfactorio. Entonces, no estoy hablando de ninguna utopía, no estoy hablando de ninguna cosa absurda, irrealizable, verdaderamente ambiciosa, estoy hablando de los mínimos que un pueblo debe tener, pero este pueblo debe conquistar esos mínimos. Debemos superar el miedo, todos lo tenemos, superar el miedo a construir esa sociedad. Tenemos que jugar algunos riesgos, sin duda tenemos que correrlos, o sea, ojalá todo fuera de otra manera, ojalá todo fuera mucho más fácil. No es así, tenemos que hacer un esfuerzo grande. Yo mismo estoy en un proceso de valoración de cosas, de determinación de cosas. Quizás puede sonar, no quiero usar un término incorrecto, pretencioso, arrogante de mi parte decirles que yo mismo estoy a punto de sacrificar una serie de cosas personales comprometido con la transformación del país. Por convencimiento, no estoy acá dándome guayabazos, estoy convencido de ello, ¿no? O sea, no me duele, no me pesa, pero, pero implica un esfuerzo. Yo también tengo hijos, yo también tengo responsabilidades, yo también disfruto la vida, yo también quiero un sueldo permanente y luego a ver, después de 3 años de diputado, imagínense si no estoy queriendo un buen sueldo y un buen ingreso permanente. Yo también disfruto de todas estas cosas y quisiera tener todas las seguridades y garantías que mi condición y mi trabajo me pueden dar, pero creo que es tiempo de tomar riesgos, creo que es tiempo de guerreros, como ya lo dije, tiempo de guerreras, pacíficos, pero guerreros al fin, que impulsen las transformaciones que el país requiere. Creo que nosotros merecemos un mejor presente y que podemos construir un mejor futuro para nosotros y para las generaciones venideras. Y eso pasa por recuperar el patrimonio nacional, por recuperar nuestros derechos, por construir un marco jurídico mucho más avanzado y que además se respete, por vivir en un país de leyes, en un país de derecho, en un país de oportunidades, en un país que pueda generar una convivencia pacífica, de tolerancia, de respeto a las diferencias, donde todos cabemos, cabe la derecha, cabemos nosotros, caben los de centro, caben todo mundo cabe. Lo que no cabe es la injusticia, la desigualdad, la simulación, la corrupción, la miseria, la superexplotación. Eso es lo que no cabe más. O sea, no puede ser que en pleno siglo XXI nosotros no podamos construir una sociedad que tenga estos valores fundamentales, que tenga estas bases tan elementales, tan obvias, tan necesarias para una convivencia pacífica y de calidad para todos los mexicanos. Entonces, yo, pues eso es lo que creo, ¿no? No he querido en esta intervención descalificar a nadie, ni a Andrés Manuel, por supuesto. Es un hombre, un político, un líder muy importante, el más importante a la izquierda del país, con el que mantengo diferencias, pero como insisto y reitero, no es una diferencia personal. No tengo yo ninguna, pues, ni competencia siquiera. Pues él ha sido 2 veces candidato a la presidencia, yo he sido ahí un diputado pedorrillo, entonces no hay ni punto de comparación, es un político muy destacado. Yo estoy haciendo
mi tarea ahí en los espacios que me toca. Entonces no hay ni siquiera un punto que pudiera plantearse en ese sentido, por lo menos no de mi parte. Yo estoy consciente de lo que tengo que hacer, estoy seguro del camino que tengo que recorrer y estoy claro además de las metas que voy a alcanzar. Así es que no tengo problema en eso. Mi nivel de certidumbre es grande, mi nivel de compromiso es mayor todavía y mi claridad de que no importa que tengas o no tengas cargo, tú puedes siempre ser, hacer y desarrollar cosas. Yo quiero por último decirles que lo veo en mi recorrido, estoy muy comprometido con la gente, porque en los recorridos no soy candidato, no soy diputado, no tengo ninguna responsabilidad, y la manera en que la gente me trata es espléndida. El Zócalo, este domingo, en la Ciudad de México, viví una de las jornadas más bellas que haya yo tenido en toda mi vida. La salida del Zócalo fue verdadera, ahora sí que, aunque suene sangrón, no fui dueño de mí, o sea, durante 40 minutos era muy complicado tomar una dirección, la gente literalmente me avasallaba con su cariño y con su cercanía, viví una experiencia verdaderamente maravillosa, podría desaparecer de este mundo tranquilísimo sabiendo que he hecho cosas y que la gente los ha valorado, pero que no aplaudan ni se entusiasmen mis adversarios porque no me desapareceré pronto. Aquí voy a seguir luchando, aquí voy a seguir trabajando, aquí voy a seguir comprometido y quiero agradecerles a ustedes, no ha bajado la asistencia, estamos casi en 1820, no sé si en un momento estuvo mayor, de usuarios que accedieron a esta accidentada por varios momentos Tweetcam, pero de verdad creo que hice un esfuerzo de concentración, he podido plantearles con toda claridad mis preocupaciones, con toda lealtad, mis percepciones, y les digo, este 15 de septiembre a las 5 de la tarde en el Zócalo, ahí vamos a estar, Rosendo Marín, Valfre Vargas y un servidor en ánimo, la Asamblea Nacional por la Independencia de México, que eso no lo había comentado, pero en realidad vamos por la independencia, por la soberanía. Peña Nieto es un obstáculo más, no es el más importante. Lo importante es rescatar la soberanía, rescatar la independencia, construir un país de oportunidades para todos, y ese es el objetivo que nos estamos planteando. Haremos un llamado importante, vamos a convocar a medidas precisas y puntuales en torno a la reforma laboral y a una serie de iniciativas muy duras que se harían si se aprueba la reforma laboral, porque me parece que estaríamos obligados a dar una respuesta muy enérgica si un atropello de esa dimensión se lleva a cabo. Quienes me plantean acciones concretas, dejen de buscar liderazgos. Piensen, desobedezcan, todo lo que sea desobedecer, échenlo a andar. O todo lo que sea rebelión pacífica, échenlo a andar. O sea, no necesitan ideas, de verdad. ¿Qué se necesita para ir a la universidad donde uno está y decirle al rector, o pones un comedor decente subsidiado, la UAM cuesta 4 pesos la comida, 2.50 el desayuno? ¿Por qué todas las universidades del país no tienen eso? Se van los estudiantes del rector, a ver, papacito, o sea, o resuelves esto o tienes problemas, ¿no? O empezamos a hacer una serie de medidas de desobediencia de las reglas absurdas que tú estás imponiendo. O metes, vamos al Congreso a exigir becas para los estudiantes pobres de la universidad, y si no, hacemos una serie de medidas, y para mejorar las instalaciones, y para tal. O sea, hay montones de cosas, no pagar las cuotas, de verdad, podría ser aquí una lista larga de medidas que se podían tomar, que acreditaran no dejarse revisar en los retenes militares, exigirles a los militares que se vuelvan a los cuarteles y que si quieren les pasamos la lista de quienes distribuyen droga en cada colonia, como si no lo supieran ellos, para que se vayan verdaderamente a darle seguimiento a las líneas de distribución y vayan sobre los centros de distribución y vayan sobre los principales narcos y no estén tratando a los ciudadanos como delincuentes mientras los delincuentes gobiernan este país. Podemos hacer cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de cosas. Tengo varias ideas en la cabeza que no voy a soltar ni una sola hora, porque si aprueban la reforma laboral, entonces voy a compartir con ustedes una serie de medidas duras contra el sistema, no duras contra nosotros, que nos implicaría romper el miedo, pero las llevamos a cabo y la verdad es que el asunto se les pondría muy complicado. Entonces,
como dice aquí un compañero, no necesita, o sea, los liderazgos son importantes, pero cada uno debemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Simplemente, miren, de verdad lo insisto, se hacen los locos más de uno cuando se los digo. Si actuáramos como hombres y mujeres libres, si ejerciéramos nuestros derechos, si no permitiéramos ningún atropello a nuestros derechos y garantías constitucionales, hombre, otro gallo nos cantaría. Hay muchachos que me invitan a una universidad y se les pone pesado el rector y ya no me invitan. Y hay muchachos que me invitan a una universidad y si el rector les cierra el auditorio me llevan a la plaza pública, a la explanada de la universidad y el acto sale mucho más fuerte y los muchachos salen fortalecidos. Si ese es un acto mínimo de carácter, mínimo de respeto a uno mismo que está planteando el derecho a discutir cosas en el marco de la universidad. O hay gente que me invita a una plaza pública y porque el alcalde no le dio el permiso, uno no necesita permiso para reunirse, uno no necesita permiso para una manifestación de las ideas. Y andan pidiendo permiso y si no se los dan, no hacen el evento en la plaza pública. Hombre, o sea, de esas cosas son de primaria. O sea, el 15 de septiembre... Termino con eso, ya estamos a punto de concluir. Yo casi nunca hablo con el gobierno de facto, y fui con el subsecretario del gobierno. No, me dijo, no le podemos dar permiso. Le dije, no, mi amigo, no le estamos pidiendo permiso. O sea, le estamos diciendo que vamos a hacer el evento y no nos queremos pelear con ustedes. Queremos de verdad, porque no tengo ninguna intención de ir a plantearle nada a Calderón, queremos mandar un mensaje al pueblo en esa fecha emblemática, simbólica tan importante. Y al final, bien, porque pues, yo tampoco, o sea, ¿no? Dije con mucha claridad, no es un permiso, es nuestro derecho de reunirnos ahí. Él también dijo, no, pero esa plaza ya está ocupada y entonces hay que ver, ¿no? Está bien, pongámonos de acuerdo, pero ni estamos pidiendo permiso, ni estamos, y estamos dándoles su lugar porque estamos viniendo a platicar porque no nos queremos pelear. Pues uno puede actuar con firmeza todo el tiempo. La verdad es que lo único que necesita es ponerse el corazón en su lugar. Yo ya no les platiqué de libros. Estoy leyendo un libro muy bueno de un judío Singer que se llama Shosha. Ya se los comentaré, apenas lo voy empezando, pero les sigo recomendando ampliamente. Confieso que he vivido de Pablo Neruda, es un librazazo, excepcional, muy, muy bueno. Y hay que rescatar las cosas de historia. Léanse completo, si no lo leyeron completo, el plan de San Luis. Léanse los sentimientos de la nación, es impresionante, como 6 o 7 puntos de ese documento de 1813 sigue sin cumplirse a la fecha. Es impresionante. Bueno, jóvenes ilustres, les agradezco muchísimo su asistencia. Ha sido una excelente asistencia, ha sido una buena charla. Espero que los inconvenientes que hubo en algún momento no los hayan distraído mucho. Les ofrezco disculpas por ello y nos vemos. Voy a guardar en este momento la tweetcam para quienes la ven después. Adiósito, los quiero mucho, pórtense bien. Yo no acabo de encontrar la mejor posición en este lugar. Bueno, pues ahí está, más o menos. Yo ya irme a cortar la barba, vean nomás. Me aparezco rabino yo. Ay, en un minuto empezamos, pues acabo de dar el vínculo apenas, ya hay un buen número, ya hay 340, yo creo que se van a ir integrando conforme vaya avanzando. ¿Cómo está el sonido? Supongo que está bien, todo el mundo le está dando RT al vínculo, lo cual se los agradezco mucho, sigue subiendo el número de gente conectada y ya, pues estamos esperando un minutito, solamente un minuto nada más. No me acabo de acomodar. Ahí está. Trataremos de hacer lo menos de movimientos posibles. Está rara esta. O sale el copete, o sale el bigote, o sale la barba. Bueno, pues muy buenas noches. Son las 10 de la noche en punto y es ya el momento de empezar nuestra tweetcam de todos los miércoles. Hoy, miércoles 12 de septiembre, ya listos para iniciar. Hoy tuve un día, voy empezando en lo que se van integrando más compañeros y compañeras, hoy tuve un día muy movido. Estuvo
Desde la mañana me reuní con Valfre Vargas y Rosendo Marín para ver lo de la asamblea del 15 de septiembre en el Zócalo. Va bastante bien, la verdad. Va avanzando todo sin mayor contratiempo. A las 5 de la tarde se hará. Nosotros calculamos terminar 6, 6 y media, si mucho. Va a ser un evento muy puntual, una intervención de Valfre, de Rosendo, la mía que estoy trabajando. Por eso les planteé que vieran el plan de San Luis. Ya comentaré ahorita sobre él. Y después me fui con mi equipo, poco tarde llegué ahí rayando el caballo, y mucho más tarde llegué todavía con los bomberos que había acabado de llegar a las 12, llegué casi 20 para la 1, ahí platiqué con ellos, me encontré, están en huelga de hambre, ellos sostienen que son todo un comité ejecutivo que compitió contra el actual Tribunal Electoral, determinara sobre las impugnaciones presentadas. Era evidente lo que iba a suceder y finalmente el tribunal ratificó que Peña Nieto había ganado las elecciones. No vieron ninguna irregularidad, no vieron la compra del voto, no vieron las empresas fantasmas, no vieron todas las tropelías que se hicieron, la parcialidad de los medios, las encuestas manipuladas durante todo el proceso electoral, todas las tropelías que hicieron, ¿no? Y entonces Andrés Manuel convocó el domingo 9 al Zócalo de la Ciudad de México a un mitin al cual yo estuve presente, asistí ahí, estuve muy atento a las intervenciones y al discurso que Andrés Manuel López Obrador hizo, y yo comparto con él de que la salida a la crisis que está viviendo el país, la solución desde nuestro punto de vista, reitero, ahí comparto con él, es por la vía pacífica. Yo sé que hay mucha gente, no mucha ni poca gente, que está planteando desesperada, irritada, de que no va a haber un cambio pacífico, de que tiene que ser por la vía de la violencia, pero la verdad es que ni es un planteamiento serio, son actos de desesperación o de bravuconería, pero no en realidad un sector de la población que esté preparado, que esté entrenando, que está comprando armamento, que está planteando toda una estrategia militar para ir ganando, que millones de personas pues se sumen a un proceso de revolución armada, que es lo que tendría que ser obligadamente para poder generar un cambio en el país. En realidad lo que están planteando, insisto, es un proceso de desesperación que está generando órale, ahí anda un ratón haciendo destrozos. Yo les decía lo que se necesita, lo que es necesario es un proceso pacífico, porque no es cierto que por la vía armada se pueda generar una... Perdón, un momento, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque estamos teniendo aquí un pequeño contratiempo. Perdón, un momento. Es que estoy en un lugar de visita y me ha llegado una invasión aquí que ha generado un pequeño disturbio. El dirigente sindical, que todo parece indicar es un cacique ahí de los bomberos, y entonces en represalia los corrieron y ellos se duelen de que el gobierno del Distrito Federal se prestó para ello. Hablé con las autoridades del gobierno del Distrito Federal, la verdad es que el secretario de gobierno muy gentil, muy atento, me recibió de inmediato a pesar de no tener cita, me comentó que pues, ellos habían llegado con tanques de gas, que habían prendido fuego ahí, que lo habían controlado en una protesta, pero que era un asunto delicado, que ya no eran bomberos, que tenían un proceso en la Comisión de Honor y Justicia. Total que hay dos visiones totalmente encontradas de los bomberos y de las autoridades del gobierno del Distrito Federal. Me preocupa porque ellos llevan ya más de 10 días en huelga de hambre, y sobre todo, más que los 10 días en huelga de hambre, está el tema de que el Estado Mayor Presidencial toma el control del Zócalo de la Ciudad de México, y de que pues, los pueden lanzar hoy en la noche, mañana en la madrugada o la madrugada del 15, y entonces dejarlos en una condición pues complicada, ¿no? Puede haber una agresión hacia sus personas. Claro, ellos están acostumbrados a enfrentar el fuego, que no es una cosa menor, pero de cualquier manera pues eso no quiere decir que a nadie le pueda gustar que el Estado Mayor llegue, te agrede, te agreda, te destruya tus cosas, te vote quién sabe dónde, o quizás hasta los presente al Ministerio Público inventándoles cargos. Entonces yo creo que el tema es delicado, pues importante que hubiera una salida. La que ofrece el gobierno del Distrito Federal no es satisfactoria para los bomberos. Yo les planteé una posible salida, no hubo un punto de coincidencia. Tengo la impresión que los bomberos tienen la razón, la verdad sea dicha,
Y bueno, pues el tema ahí me llevó buena parte de la tarde, porque además luego me agarró un diluvio ahí, luego me encontré a compañeros del ESME que estaban en una asamblea, quise yo acercarme cuando estaba ahí Martín Esparza, pero soltó el diluvio, ya no hubo chance, luego fui platicando con varios grupos, en fin, ha sido un día realmente complicado, realmente intenso, y bueno, pues ya estamos ahora con ustedes, ya con una buena asistencia que seguro irá mejorando aún más durante el transcurso de la charla, para platicar lo que pasó el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Después de que Andrés Manuel López Obrador estuvo planteando que iba a esperar a que el 4 perdimos, en 2000 volvimos a salir derrotados, y fue hasta 2006 con Andrés Manuel López Obrador que tuvimos nuevamente oportunidad de ganar la presidencia de la República y nuevamente nos fue robado el triunfo. En 2012 se dio un resultado que pueden decir lo que quieran, que no ganamos, que no la robaron, que lo que sea, pero las irregularidades, las tropelías están plenamente documentadas, y bajo ese esquema yo creo que está cerrada la vía electoral para acceder a la presidencia de la República por la vía electoral. Está cancelada esta posibilidad porque nos pueden reconocer diputaciones, senadurías, gubernaturas, alcaldías, pero en la presidencia de la República se han negado de manera sistemática y permanente a aceptar un resultado favorable a la izquierda. ¿Esto quiere decir que había que plantearse una vía armada para transformar las cosas? No, yo creo que tendríamos que generar un proceso, o como lo planteó Andrés Manuel, de desobediencia civil, que generara una fuerza popular tal que abriera la vía electoral para transformar, para poder acceder al poder por esta vía, o como yo lo he planteado, una rebelión popular pacífica que abriera esta vía. Sin embargo, Andrés Manuel, cuando plantea la desobediencia civil, no la plantea. ¿Qué es la desobediencia civil? La desobediencia civil es un proceso, pues como lo puse en algunos twitters, ustedes pueden checarlo de manera muy simple por internet en Google, lo que, ya se oscureció esto, que es el desorden, lo que les decía yo, ustedes lo pueden checar, y la desobediencia civil plantea el desacato a una norma jurídica, a un marco legal que tiene como finalidad cuestionar ese marco existente, cuestionar a la autoridad, reclamar un derecho legítimo, pero desconociendo el marco legal existente. Y puse el ejemplo de Gandhi. Gandhi caminó 300 kilómetros y se fue reuniendo gente en torno a él para llegar a la orilla del mar en la India, de unas cosas muy grandes, llegó a una zona salinera, porque el Imperio Británico tenía el monopolio de la sal del país. Controlaba muchas cosas, pero controlaba la sal era muy importante, la consumían todos los indios porque era necesario para conservar las cosas, ya que no había refrigeración, que no me dejaba trabajar y aún no me deja. Bueno, les decía, estamos, perdón por todas las interrupciones, ya está a punto de terminar, fue una manada de ratones y no un ratón solamente lo que llegó aquí, pero ya estamos a punto de resolver nada más ya todos estos contratiempos. Les decía yo, vuelvo a poner, perdón por la interrupción, no sucede esto, pues no alcancé a llegar a la casa, entonces aquí me prestaron un espacio y de repente fui invadido repentinamente. Ahora sí, les decía, este planteamiento de una vía armada, de una vía violenta, pues no tiene un sustento verdadero, ¿no? O sea, no está planteado, uno no dice así las cosas, no trabaja gritando que va a ser un proceso armado, se da de otra manera y no creo que nadie se esté planteando esta situación. Comparto con Andrés Manuel que esto generaría en realidad una situación de mayor violencia, de mayor dolor, de represión. El gobierno de facto primero o el gobierno que pretende imponerse intentaría utilizar pues, todos los recursos que tiene además para poder enfrentar una situación de esta naturaleza. Y creo que nos sería evidentemente desfavorable. Yo creo que el cambio tiene que ser, insisto, entonces comparto por la vía pacífica. El problema está en cuál es la salida que se está dando. Se está repitiendo, desde mi punto de vista, con Andrés Manuel, una situación como la que se dio en 1988. En 1988 nosotros ganamos la presidencia de la República y Cuauhtémoc Cárdenas en 89 planteó su desconocimiento a Carlos Salinas de Gortari y su llamado
a que, desde finales de 88, su llamado a que se generaría un proceso de construcción de un partido político que unificara todas las izquierdas del país y que generara un instrumento de organización y lucha de la gente, y se formó el PRD. Miles de hombres y mujeres participamos en ese esfuerzo y al final lo que dio como resultado fue que en 94 nos robaron la presidencia, digo, en 94